Hola, yo soy Losada Martínez Andrea y junto con mis compañeras García Bonilla, Andrea Saray y Piña Jiménez Kelly Estrella hablaremos sobre la absorción de medicamentos en el circuito de oxigenación por medio de la membrana extracorpórea. En general, esta investigación busca evaluar la cantidad del medicamento absorbido en circuitos de oxigenación por membrana extracorpórea con un oxigenador de membrana de polimetilpentano y tubos de cloruro de polvinilo recubiertos de heparina. El ECMO es un sistema artificial el cual asiste al corazón y a los pulmones mediante la oxigenación de la sangre y el bombeo del dióxido de carbono fuera del cuerpo. Este sistema ha sido utilizado desde 1970 y antes eran oxigenadores de membrana, los cuales fueron modificados con el paso del tiempo para reducir su tamaño y aumentar la eficiencia de estos, aunque estos han sufrido ciertas modificaciones como materiales del polimetano sustituidos en lugar de la silicona y los tubos de cloruro de polvinilo que también fueron modificados para mejorar el recubrimiento con la heparina. Aunque estas modificaciones se han hecho para el beneficio, se ha demostrado que tales soportes afectan la farmacocinética de los medicamentos en los pacientes. Varios estudios han demostrado que los pacientes que utilizan tal método presentan mayores volúmenes de distribución junto con con una menor depuración. Por lo tanto, los pacientes con soportes con ECMO pueden requerir regímenes de dosificación de medicamentos muy diferentes a los normales. Estos efectos en los pacientes con ECMO pueden ser consecuencia de los cambios asociados a su enfermedad o al propio circuito del ECMO. Se preparó un circuito de oxigenación por membrana extracorpórea con un oxigenador de membrana de polimetilpentano y tubos de cloruro de povinilo recubiertos de heparina, con sangre cebada exhalada. Se administraron medicamentos como midazolam, lorazepam, morfina y fentanilo al circuito. Después de 15 minutos se tomaron dos muestras, la cual una fue del sistema de ECMO y otra fue del medicamento puro en sangre, de los cuales se midieron y se compararon las medidas durante los 15, 24 y 48 horas después de la toma de administración. Por medio de la columna que hice test, se puede observar una disminución considerable del medicamento por el sistema ECOM comparado con el control. Esto se debe, excepto en la morfina, por cierto, esto se debe a que la heparina y el polimetil propileno, es un absorbato que atrae bastante a las moléculas de nuestros medicamentos, los cuales son el absorbente. También tenemos en la en la tercera columna el porcentaje de el porcentaje de restante que queda de medicamento en la sangre, el cual nos dice pues la cantidad de medicamento que tal vez le llega al paciente. Aún así, el medicamento que más disminución presentó fue el midazolam, seguido el de del fentanilo, si no me equivoco, y después del lorazepam y por último de la morfina, la cual no se vio muy afectada. Estudios han demostrado que hay una absorción significativa de medicamentos en circuitos de ECMO que utilizan tubos de silicona MO y PVC. Sin embargo, han surgido nuevos productos que son los mismos tubos con los mismos materiales ya mencionados, solo que están recubiertos por heparina. Y estos han sido los que han reemplazado a los productos más antiguos.
Es por ello que la literatura sobre la absorción de medicamentos en circuitos de ECMO ha perdido gran parte de su utilidad en el ámbito clínico. Los resultados de este estudio demuestran que a pesar de las mejoras, aún se produce una pérdida de medicación en los circuitos. Si bien el objetivo de este artículo no era comparar los materiales de los circuitos ECMO, es decir, los tubos de silicona y de PVC recubiertos o no con heparina, pues esto se permitió gracias a que ya hay artículos que hacen este análisis con circuitos previos. Eh, Al comparar la configuración actual de los circuitos ECMO de heparina y sin recubierto de esto, hay una diferencia notable en la absorción. Los medicamentos. La tabla muestra la comparación de este estudio con el resultado de los estudios previos. Demuestra que hay una diferencia entre la absorción, pues ya que los componentes más recientes de los circuitos ECMO presentan una menor absorción que los antiguos. Igualmente, los medicamentos con alta lipofilicidad como el fentanilo mantienen concentraciones más altas en los circuitos recubiertos con heparina. En los circuitos anteriores, las concentraciones bajas de fentanilo hacían que el medicamento fuera ineficaz. En este estudio pues se encontró que aproximadamente el 33% de fentanilo permaneció, por lo que ahora se considera más eficaz. Dado a los resultados que presentó el fentanilo, es la primera opción como sedante. En segundo lugar sigue siendo la morfina, ya que su concentración no se mostró afectada en los circuitos actuales y en los anteriores. Y en tercer lugar tenemos a la midazolam y lorazepam. Estos medicamentos, sus valores disminuyeron en más del 50%, y aunque hay una mayor disminución en la concentración de midazolam, este fármaco podría ser el ansiolítico de elección para evitar la posible toxicidad del lorazepam intravenoso. Es por ello que al quedar el 20% de la dosis de midazolam, los pacientes sometidos a ECMO podrían requerir dosis más altas. Para aterrizar de una manera más concreta los resultados de los estudios, el artículo nos brinda la siguiente tabla, en la cual se nos indican quién realizó el estudio, cada cuánto tiempo se tomaron las muestras, el material con el que está hecho el ECOM y los medicamentos que participaron en los estudios, los cuales son el midazolam, el lorazepam, la morfina y el fentanilo. Es importante aclarar en este punto que el porcentaje que indica cada columna nos muestra cuánto medicamento permanece en la sangre, por lo que valores bajos significan una mayor pérdida por absorción. Una vez aclarado esto y centrándonos principalmente en el material con el que está hecho el ECOM, podemos deducir que la sílice, que es un ECOM menos avanzado, tiende a tener una mayor pérdida del medicamento. Nos basamos en esto con valores como 0.62 y 0.35 y en valores que ni siquiera fueron capaces, no se pudieron medir. Después de aquí tenemos el prolipropilen, el cual es el segundo ECOM, más avanzado que la sílice, ahí intermedio, en donde tenemos valores más altos de medicamento, en lo que se nos significa una menor absorción. Y por último, el PMP, el cual es un ECOM más avanzado, donde ya vemos mayores valores de medicamento. Digo, aún hay una pérdida, aún se puede ver como esa pérdida del medicamento por absorción, pero no es tan alta como con la sílice. Esto nos indica que sí influye mucho el material con el que está hecho el ECOM. Sin embargo, podemos sacar otra conclusión, que es centrándonos en la morfina. Como pueden ver, ha tenido valores altos, 102, 103, 64, 23, etcétera. Solamente fueron dos donde no fue posible medirlo y donde no aplicaba. Esto, nos indica que el comportamiento también depende del fármaco, no solamente del material del ECOM. Y es básicamente lo que podemos rescatar de esta tabla. En la última parte del artículo se abordaron las limitaciones que se presentaron a lo largo de los estudios, siendo una de las principales las condiciones ex vivo en las que se trabajaron. Esto quiere decir que fue fuera del cuerpo utilizando un circuito ECMO sin un paciente real. Esto implica que no se consideran procesos fisiológicos como el metabolismo hepático ni la eliminación renal, que normalmente influyen en la concentración de los fármacos.
Además, utilizó sangre almacenada, lo cual puede modificar la interacción de los medicamentos al haber menos sitios disponibles. También se administraron los fármacos en dosis únicas, a diferencia de la práctica clínica donde se suelen utilizar en infusiones continuas. Por lo tanto, los resultados no representan exactamente lo que ocurre en un paciente real, sino que permite evaluar de manera aislada el efecto del circuito ECOM sobre la pérdida del medicamento. Con base en la información que nos brinda el artículo, podemos concluir que a pesar de las mejoras de los componentes del circuito ECMO, la absorción de medicamentos sigue siendo un problema importante, ya que los niveles de midazolam, clorazepam y fentanilo disminuyeron al menos un 50%, lo que sugiere que podría ser necesario dosis mayores o agentes alternativos para lograr la sedación y la analgesia deseada. Es necesario un análisis más exhaustivo para evaluar la verdadera importancia de este efecto.